Introducción al campo disciplinar del folclore. En esta unidad lo que vamos a analizar es el folclore como disciplina científica, como una ciencia que estudia al folclore como objeto de estudio. Vamos a desentrañar todo este tema, vamos a hablar de dónde viene la palabra folclore, qué significa folclore, si ha cambiado con el tiempo esta palabra, quién la inventó, quién la creó, por qué, cómo, cuándo, para qué, cómo lo vemos en la actualidad. Estos debates teóricos vamos a abordarlos en esta unidad. Hoy vamos a centrar en algunas cuestiones que tienen que ver con la terminología del folclore y su evolución a través de la historia. Tenemos acá el concepto folklore separado, como es la palabra etimológicamente originaria. Son dos palabras, son dos términos que se conjugan, que se unen, para dar una nueva definición. Esta es una palabra anglosajona, que viene del folk, que significa gente o pueblo, que se puede traducir o se puede entender de esa manera, y lore como saber o también sabiduría. Esta traducción más reconocida en el campo del folclore actual de Latinoamérica, se entiende al folclore como el saber del pueblo o como el saber tradicional del pueblo. Esto hace referencia a la palabra folklore. ¿Cómo surge esta palabra? Fue acuñada por William John Thoms en el año 1846, el 22 de agosto. Por eso el 22 de agosto se considera Día Internacional del Folclore, porque es cuando surge la palabra. Esta palabra es publicada por la revista El Ateneo en Londres. ¿Cómo va a surgir toda esta cuestión de la palabra? Bueno, lo que está pasando en este contexto histórico político de Inglaterra es que va a transitar una guerra anglo-china, ¿sí? Una guerra por los territorios con China. Y esto presten atención, porque Inglaterra es un lugar muy bélico que ha tenido conflicto con muchas partes del mundo, más allá del conflicto que más tarde va a tener con Malvinas, eh, y cual ese conflicto también va a ocasionar algunos inconvenientes en la palabra folclore. Pero antes de adelantarme tanto, voy a abarcar este tema con la guerra anglo-china. En esta guerra va a haber un deterioro de las cosas y se van a querer resguardar cosas en este contexto. Esos valores patrimoniales, que hoy le podríamos decir patrimoniales, pero esos valores históricos, culturales que tenía Inglaterra, lo quiere recuperar de alguna manera, pero necesita una palabra para poder también identificar a esos elementos accesorios, a esos fenómenos culturales, a esos utensilios, a esas cosas, ¿sí? No había como un nombre. Entonces, la revista Ateneo lo que hace es llamar a concurso para que alguien le dé un nombre a estas cosas, como eran ropas viejas o atuendos, como le decimos actualmente, saberes que eran heredados, pero por ahí no hacía tanto referencia a lo inmaterial, sino hacía referencia a lo material específicamente, porque lo que buscaban era conservar ciertas cosas que ya no se usaban, pero que eran importantes para la comunidad, para la memoria de la comunidad. Es ahí donde se enfoca específicamente este término, en ese saber que ya lo vamos a ver cómo todavía sigue manteniéndose hasta la actualidad la idea intangible, aunque la revista buscaba que apunte a lo tangible. William John Tom fue muy vivo al pensarlo desde lo intangible y hacer el foco en la palabra saber. Más allá de todo eso, sigo con lo que venía contando. Después de esta guerra, lo que buscaban era mantener un nombre para esas cosas. Eh, Elementos de utensilios viejos, armería, eh, vestuarios, danzas, instrumentos musicales, todas estas cuestiones, todos estos elementos que forman parte de estas culturas, necesitaban un nombre. Entonces, cuando gana una palabra, que es la palabra folclore, es la palabra ganadora, quien había firmado toda esa fundamentación, que es la conocemos actualmente como la Carta de Toms, la firma Ambrose Merton, no la firma William John Toms. Nunca se presenta Ambrose Merton y quien se va a presentar a decir, en realidad, el que creó esta palabra fui yo, se presenta y es William John Thompson. Se presenta y dice que es el autor de la palabra. Obviamente, después no se presentó nadie, entonces queda como legítimo autor William John Thompson y firma bajo su seudónimo Ambrose Merton. Esto como para que quede claro cuando vayan a leer la carta de Thompson, el seudónimo con el que se firma es Ambrose Merton. Viendo esta etimología de la palabra folclore, podemos pasar a algunas controversias que va a tener la palabra a lo largo de la historia. Como le había contado, Inglaterra va a tener conflictos con otras partes del mundo, ¿sí? Y tiene conflictos con otras partes del mundo hasta la actualidad. Entonces, hay países que no van a buscar o no van a usar el término folclore para poder identificar a lo que conocemos la mayoría como folclore. Entonces, por ejemplo, en Alemania tenemos la palabra Volkskunde, ¿sí? Que Volkskunde
hace referencia a lo que es las sociedades, significa etnología, que la etnología es el estudio de los pueblos, la profundidad de los pueblos quizás analfabetos o las culturas primarias, ¿sí? O también Volkskunde hace referencia a la cultura popular. Así que también el concepto de cultura popular es un término o es un sinónimo de lo que, de lo que podemos llamar folclore. Hoy por hoy se está usando mucho la palabra cultura popular en el campo de la música, mientras en el campo de la danza, los folcloristas decimos folclore y quizás la música, los músicos dicen folclore y cultura popular y distinguen la música popular de la música folclórica, mientras que los folcloristas a lo que son las danzas populares las incluimos dentro de la danza folclórica. Este debate es todavía más profundo, sin embargo, estoy anticipando muchas cuestiones teóricas sobre la disciplina. Bueno, en Alemania aparece la palabra Volkskunde. En Italia y en otras partes de Europa vamos a tener, por ejemplo, palabras como demosofía, ¿sí? Que demosofía es la sabiduría popular o la ciencia que estudia el folclore. Vuelve a definir a través de una palabra nueva a lo que es el folclore. Es la ciencia que estudia el folclore. O sea, el folclore es como que estudia la gente, el saber del pueblo. El campo disciplinar es la demosofía, ¿sí? Es la sabiduría popular, prácticamente está definiendo como el saber del pueblo. Demos hace referencia a pueblo y Sofía al conocimiento. Es casi lo mismo, solamente que en vez de una palabra anglosajona viene una palabra latina. Una opción que se va a dar. Después, otra opción un poco más moderna, vemos psicología, que la crea un italiano, Giuseppe Pitré, y lo que dice es utilizar y describir el estudio del folclore como disciplina que va a estudiar los abordajes psicológicos. Muy interesante lo que va a plantear acá, porque el folclore, como lo vamos a estudiar más tarde, va a analizar las cuestiones psicológicas sociales, la mirada cultural de la psicología de las comunidades. Entonces, es una palabra interesante como ha dado otra opción de nombrar el concepto de folclore desde la palabra demopsicología. ¿Sí? Estudiar las costumbres de grupos grandes, de tradiciones. Luego, lo que conocemos más en Latinoamérica, eso estamos hablando más de Europa, pero ahora en Latinoamérica lo conocemos más como folclore. Quizás en algunos países centroamericanos van a escuchar que le dicen folclore y lo escriben folclore. Mientras que en Argentina escribimos folclore, quizás con C, y lo nombramos como folclore y no lo nombramos como en inglés que debería ser folclore. ¿Sí? Lo nombramos como lo leemos, folclore. Pero sin embargo, cuando vamos a la palabra folclore o folclore con C, hace referencia a la palabra originaria que es folclore con K. ¿Qué va a pasar? ¿Qué problema teníamos en Latinoamérica con folclore con C o con K? Que es una discusión muy vieja, muy pasada por agua, pero por ahí hay gente que por ahí desconoce esta historia y vuelve a plantear o discutir este tema. En Argentina, voy a ser más específico, en Argentina, este término va a ser más fuerte porque al tener conflicto con Malvinas, la guerra de Malvinas, en ese contexto, cuando hablamos de folclore, y para no quedar con la idea de Gran Bretaña o de Inglaterra, se decidió usar folclore con C porque la K sonaba muy británico. Silencio. No le encuentro mucha lógica a esa problemática. Y porque decían que la K no estaba en el alfabeto latino, o la K no era argentina. Entonces, hay como cierta, no sé, muchas dudas con respecto a esa teoría. Pero no importa, porque tampoco ninguna letra es de Argentina, ninguna letra se creó en Argentina. Las letras se crearon en Europa, ya, y cuando fuimos colonizados o colonizadas, ya nos colonizaron con el alfabeto completo. No creamos, acá no hay una letra que haya surgido en Argentina. Entonces, como que quedó ahí igual. Muchas escuelas lo siguen usando con C, y más la gente que conoce el folclore, que es especialista en el campo del folclore, o que transita o que conoce las teorías, toma la palabra folclore con K, porque escribe la palabra etimológicamente como es. Porque si lo escribís con C, le quita el significado etimológico a la palabra. Entonces, quienes escribimos con K, me incluyo, ¿no? Mantenemos el significado etimológico que dice que el folclore es el saber. Bueno, pasando a otro tema, o el mismo, vamos a distinguir por qué a veces encontramos la palabra folclore con mayúscula, por ejemplo la F mayúscula, y a veces encontramos la palabra folclore con minúscula. Esto es una convención muy poco usada, pero es interesante porque yo la uso, pero es difícil usarla cuando otras personas la desconocen. Entonces se puede a veces hasta entender como un error de ortografía si no la conocen otras personas. Pero cuando nos dedicamos a revistas especializadas, a escribir artículos especializados de folclore, tenemos en consideración esta propuesta que la ha usado Pérez Bugallo, la usa María Inés Palleiro, la usa Ana María Dupey, la ha usado
Ido Molina. O sea, muchas personas del campo disciplinar del folclore han tenido en cuenta esta diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando escribimos folclore con F mayúscula o folclore con mayúscula, hacemos referencia al campo disciplinar del folclore, a la disciplina, al grupo de personas que estudia el hecho folclórico. ¿Sí? La disciplina. Por ejemplo, la licenciatura en folclore. La disciplina es el folclore, se estudia el folclore como campo disciplinar. Son las personas que se dedican a la investigación, a escribir, a analizar, a estudiar, a describir, a explicar sobre el folclore. Utilizan un método científico para su abordaje. Ese es el campo disciplinar. Entonces, el folclore que se hace en los congresos, el folclore que se da en la escuela, el folclore que se da en las reuniones académicas o el folclore que está en los libros. Ese folclore institucional, esa mira, en realidad es el campo disciplinar. Porque el folclore con minúscula, que son los bailes, la música espontánea, que son los domingos con amigos, amigas, amigues, en familia, las domas, sé que todavía hay algunas domas, por desgracia, otras costumbres tradicionales y las expresiones folclóricas de distintos pueblos. Ojo, estas expresiones no siempre son bien vistas por otras comunidades, ¿no? Después vamos a analizar algunas costumbres que son criticadas por otras culturas. Sin embargo, forman parte de las expresiones del pueblo. Este saber popular, este saber del pueblo, ¿sí? Esta expresión nata que no está en una escuela, que no está en una academia, que no está que no van a un libro para aprenderla, sino que lo aprenden tradicionalmente, como las oraciones para curar el empacho, la hojeadura, o la magia que se pasa entre familias, entre legados. Bueno, esto son saberes folclóricos, saberes tradicionales, y ese es el objeto de estudio. Entonces, para dejar en claro, folclore con mayúscula es la disciplina y folclore con minúscula es el objeto de estudio. Pero sigo. Ahora vamos a analizar la cuestión de paradigma. Cómo esta forma de entender al folclore ha ido cambiando la historia. Actualmente no nos quedamos con un solo paradigma, sino que la forma de pensar ha ido modificándose de acuerdo a las comunidades. Primero, ¿qué es un paradigma? Un paradigma es el pensamiento científico que va a regir o que va a moldear un pensamiento o que va a tener mayor presencia en el pensamiento científico en un momento. Ahora estamos hablando del folclore como campo disciplinar, como ciencia. Entonces, muchas personas han dado muchas definiciones de folclore, a la redundancia, y a estas definiciones se han encuadrado en un paradigma. Thomas Kuhn habla del paradigma, por si quieren ir a la fuente. Thomas Kuhn da el concepto de paradigma y dice que un paradigma científico se mantiene, pero no cae y aparece otro, sino que puede mantenerse y convivir o coexistir con otros paradigmas hasta que uno, el más viejo, va a caer en desuso y va a seguir el nuevo paradigma, pero ya el nuevo paradigma va a caer en desuso nuevamente porque va a surgir otro paradigma. Porque así somos las sociedades y así son los cambios sociales. ¿Sí? Entonces, entendiendo que el paradigma es una forma de pensar, que es el pensamiento científico, vamos a ver en esta materia distintos investigadores, autores, autoras, escritores, escritoras que van a hablar del pensamiento de estos paradigmas desde su punto de vista, desde su cultura y desde su mirada. Entonces, es interesante que antes de abordar las lecturas podamos entender desde qué paradigma nos está hablando esa persona, ese autor, esa autora. Explico el primero, que es el paradigma conservador, que está ligado mucho a lo que es el original concepto de folclore, que es el folclore como saber del pueblo. ¿Qué buscaba este paradigma? Poder conservar las cuestiones tradicionales, poder mantener un folclore limpio, un folclore quizás blanco, porque en ese momento el folclore, por ejemplo en Argentina, no estudiaba las comunidades afro, no estudiaba las comunidades indígenas. El folclore era el resultado del gaucho con el inmigrante. Y ese resultado, medio trigueño tirando a blanco, era lo que estudiaba el paradigma conservador. Tiene sus críticas ese paradigma. Obviamente, todos los paradigmas van teniendo su crítica de las nuevas sociedades que van analizándolo. Ese paradigma conservador lo podemos representar con el padre del folclore, que es quien va a crear en realidad esta disciplina, o le va a dar fuerza, o le va a poner pies y manos a la carrera, que es Augusto Raúl Cortázar. Augusto Raúl Cortázar, padre de la folclorología. También tenemos a Ambrosetti como también un investigador de folclore que también bastante reconocido. Lo han reconocido como padre de folclore, pero en mi caso, en el caso disciplinar, la mayoría de los folcloristas ya conocemos a Augusto Raúl Cortázar porque sus aportes son impresionantes en el campo del folclore. Tiene sus críticas, sí, pero seguramente pienso que si Cortázar estuviese vivo, hubiese también cambiado de paradigma como cualquier persona que cambia el pensamiento. A medida que vamos creciendo, estudiando, analizando, nutriéndonos más de conocimiento, el paradigma va cambiando.
Obviamente, el paradigma de Cortázar nació en Salta, viene de una familia más conservadora, viene a Buenos Aires y cuando llega a Buenos Aires, además de ser conservador por su familia, trata de mantener, de separar ese folclore de su provincia natal de lo que es las grandes ciudades. Entonces ahí se intensifica más ese panorama de la conservación. Entonces, a través de una línea de pensamiento que ya venía de Estados Unidos, de entender al folclore, de conservar el folclore, va a desarrollar una manera de pensar el folclore que va hasta dar paradigmas, va hasta dar va a institucionalizar el concepto de folclore, va a dar una definición y va a dar requisitos para que algo sea folclórico. Para que un elemento, un fenómeno se considere folclórico, Augusto Raúl Cortázar va a dar ciertos requisitos. Que sea anónimo, que ya lo vamos a ver más adelante, que sea que no sea institucionalizado, la sociedad tiene que ser alfabeta, la sociedad no tiene que estar junta de la ciudad, tiene que estar aislada. Son cuestiones que Cortázar va a dar para una sociedad que hoy por hoy ya no existe. Por eso no podemos hablar o encontrar un fenómeno folclórico en términos de Cortázar, porque hoy son sociedades que ya no existen. ¿Sí? La comunicación ha hecho que esas sociedades se vayan perdiendo. Después de Cortázar, ¿qué va a pasar en Argentina? Una de sus estudiantes, porque Augusto Raúl Cortázar crea la licenciatura en folclore en la Universidad de Buenos Aires. Por eso el campo disciplinar toma fuerza a partir de su creación de la licenciatura como campo disciplinar en la ciudad de Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires. Una de sus estudiantes, que es Marta Blach, va, va a recibirse esa carrera como licenciada en folclore, va a ser becada por los Estados Unidos para estudiar y va a traer otro paradigma más reciente a lo que está transitando en Estados Unidos en ese momento. Entonces ya viene con una mirada de entender a las sociedades desde las estructuras sociales, desde las formas de pensar psicológica, desde toda una globalidad de pensamiento que tiene que ver con lo psicológico. Por eso era interesante como otros autores hablaban de psicología o demosofía, ¿sí? La psicología social. Esta mirada va a estar muy encuadrada con este paradigma estructuralista, de pensar las sociedades a partir de esa estructura. Entonces, Lévi-Strauss es uno de los más importantes representantes del estructuralismo de la antropología. Por eso, acá, el estructuralismo va a estar marcado, por ejemplo, por Marta Blach. Marta Blach va a hablar de la estructura del miedo en una de sus publicaciones. Va a analizar psicológicamente cuentos que antes eran descriptivos, como por ejemplo la Caperucita Roja, el Lobo Feroz, que son cuentos de los hermanos Grimm, del folclore muy antiguo europeo, y va a analizar cuentos también como por ejemplo El Hombre Lobo, el Lobizón, y va a explicarlo no de quién es el lobizón, dónde aparece, sino toda una estructura que tiene que ver con las mentalidades de las sociedades para construir un hombre lobo en su inconsciente colectivo, en su forma de pensar. Esa mirada de analizar el folclore desde ese punto de vista está anclada en ese paradigma estructuralista. Marta Blach. Luego Marta Blach se va a empezar a avanzar un paradigma más comunicativo. No obstante, una de las representantes del paradigma comunicativo que tenemos acá es María Inés Palleiro. María Inés Palleiro viene también estudiando folclore desde su tesis de grado, que se dedica a las narrativas folclóricas, y viene de la carrera de letras. Entonces, la comunicación es su fuerte y por eso es la representante más clara en este paradigma que podemos encontrar. ¿Por qué? Porque ella aborda mucho lo comunicativo a partir de lo semiótico, del discurso simbólico. La semiosis de Liceo Verón, de Peirce, que después lo vamos a ver, pero habla del cuerpo como un comunicador de expresiones sociales o de identidades sociales. ¿Qué quiere decir? Que todo ese bagaje cultural que tenemos en el cuerpo, todo ese aprendizaje, todo ese conocimiento que otros autores lo llaman conocimiento vulgar o conocimiento popular, o es el conocimiento que traemos desde nuestro seno materno, no es el conocimiento que le damos en las instituciones, o a veces sí, pero ese conocimiento folclórico lo trasladamos a través del cuerpo, lo comunicamos, ya sea a través de la música, a través de la danza, a través de la pintura, a través de las expresiones performáticas, simbólicas, teatrales. Todo es para ella está anclado en el acto de comunicar, de decir algo, de expresar algo. Es para ella esta cuestión estética del folclore, de que tiene una cuestión simbólica y metafórica y expresiva, que se empieza a anclar esta mirada del folclore en el paradigma comunicativo. Bien, tenemos entonces un paradigma conservador que solamente lo que busca es describir el objeto de estudio o identificarlo y define lo que es folclórico y lo que no es folclórico. Para Marta Blach, que es estructuralista, empieza a pensar en otro folclore mucho más abarcativo, más estructural, y tiene que ver ya lo urbano, ya no separa el campo de la ciudad. Mientras que el paradigma conservador separa el campo de folclore, lo campesino de lo urbano. Marta Blach ya empieza a unirlo. Marina Espaguero ya directamente no toma en consideración esa dicotomía campo-ciudad, sino que da por hecho que el folclore es
general, que no hay folclore que solamente se dé en el campo o en la ciudad. El folclore es comunicativo. Una persona que se traslada en el mundo lleva su folclore porque esa comunicación en su cuerpo, en su modo de hablar, en su tonalidad, su tonada, en su costumbre, está llevando lo que es el hecho folclórico. Hoy por hoy tenemos un nuevo paradigma del que también Marina Pallero está formando parte, está avanzando hacia esos estudios, el cual yo me encuentro inmerso en estudios postcoloniales, quizás aparezcan otros paradigmas, pero hablamos de un paradigma que se enfoca en la mirada descolonial o decolonial. Esto se circunscribe a los estudios postcoloniales. Después de esta mirada colonizadora, de pensar y hacer una teoría crítica a estos paradigmas o estas formas de pensar europeas. Sacar esta mirada europeizante, sino empezar a abordar un folclore más latinoamericano, un folclore más del sur global. Del sur global son los países menos favorecidos por el norte global, como Estados Unidos o las capitales europeas, y el norte global, el sur global sería como África, América Latina, son los países menos favorecidos. En este sentido, las teorías postcoloniales vienen a romper con esa mirada de pensar ese folclore blanco, ese folclore de élite, o ese folclore que es pensado que solamente viene de los inmigrantes, como resultado de inmigrantes, sino que las teorías coloniales empiezan a pensar en lo afro como elemento clave en la construcción del folclore, en lo indígena, ¿sí? Todo lo contrario a lo que fue el paradigma conservador. Pero mire todo el tiempo que ha pasado para que la sociedad vuelva a repensar estas miradas con respecto a los estudios del folclore y tome una mirada distinta al momento de analizar su campo disciplinar. ¿Y esto me lleva a qué? Esto me lleva al último tema de este video, que es hacia una epistemología del folclore, que es uno de los textos que acompaña este video. Es un capítulo cortito de mi tesis de grado de la licenciatura en folclore, que habla sobre, es una tesis de 200 páginas, que habla y propone una epistemología del folclore. No obstante, acá la vamos a resumir en un capítulo muy concreto, abordar este tema en ideas principales. Cuando pensamos en epistemología, la epistemología es una rama de la filosofía. La filosofía es considerada como madre de toda la ciencia. No es una ciencia, sino que es un abordaje más allá de lo científico, pero que ha transitado lo científico y lo popular. Esta mirada de la epistemología es lo que permite pensar, si la introducimos en el campo de folclore, nos permite pensar y analizar esto que he venido estudiando, los paradigmas, que tenemos paradigmas conservadores, paradigmas estructuralistas, paradigmas postcoloniales, paradigmas que tienen que ver con todas estas cuestiones que atraviesan un pensamiento científico. El folclore no se lo venía planteando hasta hace un tiempo. El folclore quizás la mayoría de los estudios avanzaban sin replanteárselo. Lo que se propone, o lo que propongo en una epistemología del folclore, es pararnos un momento, observar las teorías del folclore, hacer una crítica, un análisis y mejorar el campo disciplinar. Mejorar la disciplina del folclore en términos académicos, ¿sí? Para poder estudiar mejor los fenómenos folclóricos. Esta epistemología es parte de un crecimiento académico que se da en muchas otras ciencias, como la historia, epistemología de la historia, empieza a analizar las teorías críticas de la historia, las teorías de la historia. Muchos campos de las ciencias sociales abordan, y bueno, es una rama de la filosofía que nos permite repensarnos, hacer una autoevaluación disciplinar y poder seguir mejorando el campo disciplinar. Eso es una epistemología. Es la forma de volver a repensar, por eso el dibujito con el cerebrito, de repensar nuestro campo, nuestras teorías, nuestras metodologías, nuestras propuestas científicas, nuestras investigaciones. Y hay toda una crítica metodológica, teórica, hacia la praxis, ¿sí? hacia la teoría. Bueno, sigo. Para ir concluyendo y ser un poquito más claro con esta propuesta epistemológica. Yo acá, a modo de ilustración, a modo ilustrativo, les dejo estas tres imágenes. Por un lado hay una plantita que está saliendo de la tierra, que para mí simboliza, ojo que es simbólico, ¿no? En esto de la comunicación quizás podemos entender otro modelo comunicativo, pero acá la plantita está surgiendo desde la tierra, sola, y crece, ¿sí? Para mí me llama mucho a pensar en la raíz folclórica, en el folclore como esta cuestión que crece desde lo natural, desde la tierra, desde lo nuestro. Y por otro lado tenemos un libro que me dice que es una cuestión más complicada, que para escribir un libro hay que saber mínimamente leer y escribir, saber redactar, saber gestionar el armado de un libro, saber a quién se va dirigido ese libro, cómo se escribe, a qué editorial se lleva, cómo su distribución. O sea, hay toda una metodología compleja para armar un libro. No quiere decir que para plantar una planta no sea complejo. También tiene un conocimiento, pero es muy distinto un conocimiento del otro. Y por último, hay un hombre pensante.
lo único que está haciendo sentado, bueno, es un símbolo de la filosofía igual, ¿no? Puede ser el pensador de Rodin, pero no lo es. El hombre pensando es un símbolo de la filosofía, pero que lo único que hace es replantearse, volver a ver, volver a pensar, volver a escuchar, hacerse preguntas a sí mismo para ver si lo que está haciendo está bien. Se vuelve a preguntar constantemente. Entonces acá estaba como mucho más visible, no sé si claro, mi propuesta de una epistemología. Entonces tenemos los conceptos tradicionales del campo filosófico, que es el conocimiento vulgar, que es el conocimiento de la gente, el conocimiento del vulgo, el conocimiento del pueblo, el conocimiento con el que vamos creciendo y vamos acompañándonos a medida que vamos adquiriendo un conocimiento científico, porque bueno, después nos institucionalizamos, vamos a una escuela y vamos aprendiendo nociones básicas de conocimiento científico, como la matemática, los idiomas, las ciencias naturales, biológicas, sociales, y así vamos acrecentando ese conocimiento científico a través del sistema educativo, que después lo perfeccionamos en las universidades. Y por último, el conocimiento filosófico, que es el que permite hacer una crítica al pensamiento científico y analizar desde el conocimiento vulgar y volver a la base. Que es como lo que está pasando mucho hoy en el campo científico, ¿no? Volver a lo ancestral, a la medicina tradicional, a los conocimientos antiguos y replantear algunas concepciones científicas, como por ejemplo la medicina que por ahí hay algunas cuestiones médicas que ya no se usan, con medicaciones, y se vuelve a lo ancestral. Entonces, esa mirada viene de la epistemología, de volver a repensar esas prácticas científicas y esas prácticas populares del conocimiento. Por eso, en esta propuesta de epistemología del folclore, voy a identificar a cada saber del folclore dentro de un aspecto clave de los conocimientos. Donde está la plantita, el conocimiento vulgar, lo ejemplifico específicamente con el objeto de estudio, que es nuestra base de estudio. ¿A dónde vamos a estudiar? ¿A dónde vamos a analizar? ¿Qué es el folclore como saber del pueblo? Ese folclore etimológico, el saber del pueblo es lo que nosotros vamos a estudiar. ¿Cómo lo vamos a estudiar? ¿Con qué herramientas? Con herramientas metodológicas que nos va a dar el folclore como campo disciplinar, como ciencia. Ese folclore que leemos en un libro, ese folclore que vemos en YouTube a través de este video, folclore que escuchamos en los podcasts, folclore que vemos, que debatimos en los congresos, a través del campo científico. Y en el conocimiento filosófico está esta mirada epistemológica que se repite en los congresos, se analiza en los congresos, se discute en los congresos, son lugares principales donde el folclore crece y mejora su campo de estudio. No obstante, debería estar en instituciones de formación en folclore, como en el nivel superior, en los profesorados de folclore y en las licenciaturas de folclore, en la mayoría de las carreras, tener esta rama de la epistemología que nos permita repensar el campo disciplinar y poder analizar paradigmas, estructuras, pensamientos y hacer un abordaje crítico y propuestas al campo disciplinar que permitan enriquecer. Espero que les haya gustado la clase y nos vemos en la próxima.